Bienvenidos, amantes de las historias que te dejan sin aliento. Si te gusta el drama, la intriga y la justicia poética, entonces este es tu lugar. Dale me gusta a este video ahora mismo para que sepamos que quieres más. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni una sola de nuestras historias más impactantes. Y ahora, prepárate, porque esta historia comienza con una bomba. El aire en la sala del tribunal estaba denso, impregnado del aroma a colonia cara y promesas rotas. A un lado, sentado con la altivez de un monarca, estaba Nicolás Herrera, un titán de la industria, cuya fortuna eclipsaba el Producto Interno Bruto de pequeñas naciones. Su victoria estaba asegurada, su expresión una máscara de impaciencia aburrida. Al otro lado, su esposa de 15 años, Genoveva. Parecía pequeña y derrotada, su futuro a punto de ser dictaminado por un simple trazo de pluma. La jueza Adelaida Toledo, agotada por los procedimientos de la semana, se aclaró la garganta, con los papeles de divorcio listos. «Es la decisión de este tribunal», comenzó, pero nunca terminó, porque en ese último momento de desesperación, Genoveva metió la mano en su bolso, sin que le temblara, y sacó un único documento doblado. Un documento que no solo redefiniría su futuro, sino que haría añicos una dinastía. Era un acuerdo prenupcial. Y al pie, junto al suyo, había una firma que Nicolás Herrera juraría pronto que nunca había hecho, protegiendo un secreto que mataría por mantener enterrado. El silencio que cayó sobre el Tribunal Superior del Condado de Madrid fue algo físico. Oprimió las pulidas mesas de roble, amortiguó el lejano lamento de una sirena de la ciudad y le robó el aire a Nicolás Herrera. El único sonido era el leve y nítido despliegue de un papel envejecido en las manos de Genoveva Herrera. La jueza Adelaida Toledo, una mujer cuyo rostro había sido tallado por décadas de presenciar la falibilidad humana, parpadeó. Bajó la pluma que sostenía sobre el decreto de disolución final. «Señora Herrera», dijo, su voz peligrosamente neutral, «¿qué es eso?» «Es nuestro acuerdo prenupcial, señoría», dijo Genoveva. Su voz, que había sido un tímido susurro durante los últimos 3 días, de repente era clara y resonante. No era ruidosa, pero llenó la sala. Al otro lado del pasillo, el abogado de Nicolás, un depredador con traje a rayas llamado Señor Cornejo, soltó una risa corta e incrédula. «Señoría, con todo respeto, esto es una fabricación desesperada de último minuto. Se ha establecido y acordado por ambas partes que tal documento no existe». Hizo un gesto despectivo hacia Genoveva. «Mi cliente fue más que generoso en su propuesta. Una propuesta que la señora Herrera estaba lista para aceptar hace no más de 5 minutos». Nicolás mismo no había movido un músculo. Estaba mirando el papel de lino azul pálido en las manos de Genoveva. Lo reconoció. Un escalofrío, una sensación extraña que no había experimentado desde que era un niño, temeroso de la oscuridad, comenzó a subir por su columna vertebral. No podía ser. Lo había destruido. Personalmente. Con sus propias manos había quemado la única copia existente en la chimenea de su estudio, 15 años antes, la noche después de su boda. «Sí existe, señor Cornejo», dijo Genoveva, con los ojos fijos en la jueza. «Mi esposo parece haber olvidado su existencia, como ha olvidado tantas cosas». Se puso de pie, sus movimientos gráciles y deliberados, y se acercó al estrado. Su sencillo vestido azul marino,
que momentos antes había parecido lúgubre y liso, ahora parecía una armadura. Colocó el documento ante la secretaria, quien lo deslizó cuidadosamente hacia la jueza Toledo. La jueza se puso sus gafas de lectura, su expresión indescifrable. La sala contuvo el aliento. El documento era sorprendentemente simple, no el tomo grueso como una guía telefónica de jerga legal que uno podría esperar. Apenas tenía 5 páginas. Nicolás finalmente encontró su voz. Fue un gruñido bajo. «Genoveva, ¿qué es esto? Esto es una locura. Detén este juego ridículo». Ella se volvió para mirarlo, y por primera vez en años no se inmutó ante su mirada. El miedo había desaparecido, reemplazado por una calma glacial. «No es un juego, Nicolás. Es una promesa que hicimos, un contrato». La jueza Toledo levantó la vista, su mirada aguda y penetrante. Miró por encima de sus gafas primero a un Nicolás visiblemente sudoroso, luego a su abogado atónito. «Señor Cornejo», dijo la jueza, su voz cortando la tensión. «Este documento, fechado el 12 de mayo de 2010, parece llevar las firmas legítimas tanto de su cliente, el señor Nicolás Herrera, como de la demandante, la señorita Genoveva Paredes, como se la conocía entonces». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «También lleva la firma de un testigo». Cornejo tartamudeó. «Una falsificación. Señoría, claramente una falsificación. Traeremos expertos, analistas de caligrafía». «Eso podría ser», concedió la jueza Toledo, entrecerrando los ojos. «Pero estoy más interesada en la cláusula 4B». Miró directamente a Nicolás, cuyo rostro había pasado de bronceado y confiado a un blanco enfermizo. «Una cláusula que le sugiero que refresque su memoria, señor Herrera. Establece que en caso de una disolución matrimonial resultante de, y cito, un acto de profunda traición personal que incluye, entre otros, la infidelidad, todos los activos, propiedades y posesiones adquiridos antes del matrimonio permanecerán con su propietario original». Cornejo se burló. «Bueno, eso es un estándar, señoría. Mi cliente es el único que genera ingresos. Los activos adquiridos antes eran suyos». «Permítame terminar, señor Cornejo», espetó la jueza, agotada su paciencia. Continúa. «Con una excepción, una participación de control del 51% en Innovaciones Herrera, la entidad fundamental para el posterior éxito financiero de la pareja, se transferirá a la señorita Paredes. La razón, tal como está escrita aquí, es que esta entidad fue una asociación de visión, y su potencial se desbloqueó a través del apoyo y sacrificio conjuntos durante los años fundacionales del matrimonio». La sala estalló en murmullos. La mandíbula de Cornejo quedó abierta. Innovaciones Herrera no era solo un activo prematrimonial cualquiera. Era la semilla de la que había crecido todo el imperio global Herrera. Era la startup tecnológica en la que Nicolás había puesto su corazón y alma antes de conocer a Genoveva, la que desarrolló el revolucionario software de logística que se convirtió en el motor de su máquina multimillonaria. Era su bebé, su legado. Perder una participación de control en ella sería más que un golpe financiero. Sería una amputación. Nicolás se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. «Eso es una mentira, una fabricación completa y absoluta. Ella falsificó esto. Esa no es mi firma». Su voz resonó, la voz de un hombre acostumbrado al mando absoluto, pero debajo había una nueva nota cruda de pánico. Genoveva simplemente se mantuvo firme, con las manos entrelazadas con calma a la espalda. La jueza Toledo golpeó su mazo,
el sonido crujiendo como un disparo. «Siéntese, señor Herrera. Mantenga la compostura en mi tribunal». Él se hundió de nuevo en su silla, su rostro una máscara de furia púrpura. Miró a Genoveva. Realmente la miró, y la mujer que vio no era la criatura dócil y gentil que había decidido desechar. Vio a una extraña, una estratega que acababa de darle jaque mate en un juego que ni siquiera sabía que estaba jugando. «Señoría», dijo Genoveva, con voz firme, «tengo pruebas de la autenticidad de la firma y tengo pruebas de la infidelidad». Hizo un gesto a su propio abogado, un hombre tranquilo y discreto llamado Roberto Castro, que había estado observando el proceso con la paciente quietud de una garza. Él se puso de pie y abrió su maletín. No sacó un solo archivo. Comenzó a colocar dosieres gruesos y cuidadosamente encuadernados sobre la mesa, uno tras otro. Eran 5. Cada uno llevaba el nombre de una mujer diferente. El sonido del papel había iniciado el terremoto. La vista de esos dosieres fue el tsunami que estaba a punto de arrasar el mundo de Nicolás Herrera. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Genoveva? ¿Habrías actuado igual? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. La historia del acuerdo prenupcial comenzó no con abogados, sino con champán y luz de estrellas. 15 años antes, Genoveva Paredes era una estudiante de doctorado en Historia del Arte, trabajando a tiempo parcial en una galería en el corazón de la ciudad. Su vida era un cómodo mundo académico de investigación, libros empolvados y la tranquila emoción de descubrir la historia detrás de una obra maestra olvidada. Nicolás Herrera irrumpió en ese mundo como un meteoro. Era el mayor mecenas de la galería, una fuerza de la naturaleza carismática que ya era una leyenda en los mundos de la tecnología y las finanzas a los 35 años. No solo era rico, era dinámico, inteligente, y poseía una atención tan enfocada que hacía que cualquiera con quien hablara se sintiera como la única persona en el universo. Una tarde, durante una exposición privada, pasó de largo al adulador dueño de la galería y caminó directamente hacia Genoveva, quien nerviosamente explicaba la procedencia de una pieza impresionista menor a un comprador potencial. «Cuéntame algo que la placa no cuente», le había dicho, sus ojos azules fijos en los de ella. Durante la siguiente hora, él escuchó, verdaderamente escuchó, mientras ella hablaba con pasión sobre las pinceladas, sobre las cartas desesperadas del artista a su hermano, sobre el simbolismo oculto en la elección de una flor marchita. No le interesaba la pintura como inversión. Estaba cautivado por la historia y por la narradora. El noviazgo fue un torbellino. Viajes en helicóptero a una villa exclusiva en la costa mediterránea, visitas privadas al Museo del Prado después de horas, cenas en París. Para una mujer cuya mayor emoción era encontrar un libro raro, era embriagador. Él amaba su mente, decía. Amaba que no fuera como las otras mujeres de su círculo, mujeres cuyas ambiciones se medían en quilates y metros cuadrados. La llamaba su punto de quietud en un mundo en constante giro. Sus amigos eran cautelosos. Su amiga más cercana, Sofía Jiménez, una defensora pública de ingenio agudo, era la más vocal. «Jen, el hombre es un tiburón», le había dicho una tarde mientras tomaban café. «Los tiburones no cambian su naturaleza solo porque admiran a un delfín». Genoveva lo había descartado como cinismo. Estaba enamorada. El tema de un acuerdo prenupcial surgió un mes antes de la boda. Fue Nicolás quien lo planteó, por supuesto. Lo hizo con facilidad practicada, enmarcándolo como una mera formalidad, una pieza de planificación patrimonial responsable. «Es para los abogados, Jen».
no para nosotros, le había dicho. Sentados en la espaciosa sala de estar de su ático, las luces de la ciudad centelleando debajo de ellos como una constelación caída. Solo protege lo que es mío antes de que nos casemos, y lo que es tuyo. Un borrón y cuenta nueva. Sus abogados, liderados por un señor Cornejo más joven pero no menos depredador, redactaron un documento tan frío y brutal como una adquisición corporativa. Estipulaba que, en caso de divorcio, Genoveva recibiría un pago único, generoso para cualquier estándar normal, pero una miseria en comparación con la fortuna que ella le ayudaría a construir. Renunciaba a sus derechos sobre cualquier reclamo sobre sus negocios presentes o futuros. Sofía, a quien Genoveva le había pedido que lo revisara, estaba horrorizada. Esto no es un acuerdo prenupcial, Jen. Es una estrategia de salida. Su estrategia de salida. Estás firmando tu vida. Él está construyendo una jaula y te pide que ayudes a soldar la puerta. Llorando, Genoveva se enfrentó a Nicolás. No quería una fortuna, pero tampoco quería sentirse como una empleada temporal. Habló de asociación, de construir una vida juntos. Fue aquí donde Nicolás mostró su genio para la manipulación. Fingió dolor, luego comprensión. La miró con esos ojos devastadoramente sinceros y le dijo que tenía razón. Tienes razón, había dicho, tomándole las manos. Este documento es frío, es obra de Cornejo, no refleja lo que somos. Luego caminó hacia su escritorio. Hagamos el nuestro, uno real, una promesa entre tú y yo. Sacó 2 hojas de su papel personal, el papel grueso y cremoso con un ligero tinte azul pálido. Olvídate de los abogados, dijo con una sonrisa conspiradora. Escribamos algo que importe. Escribió a mano un nuevo acuerdo. Era simple, lleno del lenguaje romántico y colaborativo que ella había usado. Incluyó las cláusulas estándar sobre la protección de los activos prematrimoniales, pero luego agregó una nueva. La cláusula 4B. Él se la presentó como su acto de fe supremo. Innovaciones Herrera, explicó. Ese es mi pasado. Esa es la base. Todo lo que construya de ahora en adelante, contigo a mi lado, será nuestro. Pero si alguna vez rompo mi promesa, si te traiciono, entonces la base misma se convierte en tuya, porque tú habrás sido la coarquitecta de todo lo que vino después. Fue lo más romántico que ella había escuchado. No se trataba de dinero, se trataba de principios. Era un reconocimiento de su valor más allá del signo de dólar. Hay una cláusula de testigo, había notado ella, con el corazón en un puño. Por supuesto, tocó su intercomunicador. Elías, ¿podrías venir un momento? Elías Fuentes entró en la habitación. Era la mano derecha de Nicolás, un caballero mayor y tranquilo que había estado con Nicolás desde el principio. Era más un mentor que un empleado, la mano firme que había guiado a Nicolás a través de los difíciles primeros años de su primera empresa. Elías tenía un rostro amable y cansado, y miró a Genoveva con genuino afecto. Elías, amigo mío, dijo Nicolás calurosamente. Genoveva y yo estamos firmando un acuerdo privado, una pequeña promesa para nuestro futuro. Nos sentiríamos honrados si fueras nuestro testigo. Elías sonrió. Claro, Nico. Cada uno firmó las 2 copias idénticas escritas a mano. Genoveva firmó. Genoveva Paredes. Nicolás firmó con su firma completa y elegante. Elías firmó debajo de ellos. Una para ti, otra para mí, dijo Nicolás, entregando una copia a Genoveva. Sostuvo la otra. Y esta es solo para nosotros. Al día siguiente,
Genoveva llevó su copia para que la notaran y luego la colocó en una caja de seguridad, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo. Le contó a Sofía lo que había sucedido, cómo Nicolás había entendido perfectamente. Sofía se mantuvo escéptica. Espero que tengas razón, Jen. De verdad lo espero. Pero guarda ese documento a salvo y consigue una copia de la notarización. La boda fue un cuento de hadas. En su noche de bodas, mientras estaban junto a la chimenea en su nuevo hogar, Nicolás les sirvió 2 copas de whisky de Malta añejo. Sostuvo su copia del acuerdo. Por nuestra promesa, dijo, con voz ronca, sin abogados, sin extraños, solo nosotros. Y con un floreo, arrojó el documento al fuego rugiente. Genoveva vio el papel azul pálido rizarse, ennegrecerse y convertirse en cenizas. Sintió una punzada momentánea de inquietud, pero luego él la besó, y ella se dijo a sí misma que era un acto simbólico, un gesto que demostraba que nunca lo necesitarían. Él confiaba tanto en ella. Lo que ella no sabía era que el acto no era simbólico, era táctico. Él creía que la suya era la única otra copia existente, y estaba seguro de que a lo largo de los años, a través de mudanzas, a través de la dichosa complacencia del matrimonio, se perdería, se olvidaría o se extraviaría. Acababa de crear la ilusión perfecta de equidad, al tiempo que se aseguraba de que el brutal acuerdo prenupcial corporativo, redactado por Cornejo, siguiera siendo el único que su equipo legal tenía en el archivo, el que usaría por defecto si esto alguna vez terminara. Él había construido la jaula y la había convencido de que era un castillo. Durante 15 años, Genoveva había vivido en ese castillo. Había organizado sus cenas. Había encantado a sus socios comerciales. Había criado a sus 2 hijos y poco a poco, pieza por pieza, había dejado que sus propias ambiciones e identidad se desvanecieran en segundo plano, convirtiéndose en la señora Nicolás Herrera. La vibrante historiadora del arte era ahora solo una compañera, el punto de quietud que él había querido. Y ella nunca, jamás, olvidó dónde había puesto ese trozo de papel. Si te está gustando esta historia, no te olvides de compartirla con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo las historias más increíbles. El receso del tribunal se sintió menos como una pausa y más como la frenética búsqueda de terreno elevado antes de una inundación. En el momento en que la jueza Toledo declaró un receso de una semana para permitir que ambas partes se prepararan para una audiencia formal sobre la validez del acuerdo prenupcial, la maquinaria de guerra de los Herrera rugió. Nicolás, con el rostro como una máscara atronadora, salió de la sala del tribunal, flanqueado por una falange de abogados. No miró a Genoveva. Ladró en su teléfono antes de que las pesadas puertas se cerraran. Consígueme todo. Quiero que desmenucen su vida, pieza por pieza. Quiero saber qué desayunó en 3er grado. Quiero cada exnovio, cada amigo descontento, cada paso en falso financiero. Investiguen y usen al equipo A. El equipo A era su eufemismo para una implacable firma de investigaciones privadas, conocida por su capacidad para fabricar escándalos donde no existían. Para Nicolás, la verdad era una mercancía, y estaba preparado para gastar millones para crear su propia versión de ella. El señor Cornejo acorraló a Roberto Castro en el pasillo. El contraste era marcado. Cornejo, alto, agresivo, impecablemente vestido. Castro, de estatura promedio, con un traje ligeramente arrugado, sosteniendo un maletín de cuero gastado. «Has cometido un grave error, Castro»,
siseó Cornejo, con voz baja y amenazante. Este truco resultará espectacularmente contraproducente. Ese documento es una falsificación ridícula, y lo demostraremos. Cuando lo hagamos, contrademandaremos a tu cliente por fraude y a ti por procesamiento malicioso. Te descalificarán antes de que puedas presentar una apelación. Castro se ajustó las gafas. El documento es auténtico, señor Cornejo, y las afirmaciones de mi cliente están corroboradas. Le sugiero que aconseje a su propio cliente que se prepare para una negociación basada en los términos que en él se describen. Cornejo soltó una risa seca y sin humor. ¿Negociar? Vamos a destrozarlos. Cuando terminemos, la señora Herrera no podrá pagar un billete de autobús para salir de esta ciudad. El primer ataque se produjo 2 días después. Un tabloide en línea sensacionalista, conocido por ser un medio predilecto para el equipo de relaciones públicas de Nicolás, para filtrar historias dañinas sobre rivales, publicó una noticia de primera plana. El titular gritaba: «Conspiración de falsificación de esposa despechada». El intento desesperado de Genoveva Herrera de falsificar un prenupcial después de una aventura con un hombre más joven. La historia era una obra maestra de insinuación y medias verdades. Pintaba a Genoveva como una cazafortunas vengativa que, al enterarse de que Nicolás la dejaba, conspiró para falsificar el documento. Incluía fotos granuladas de ella almorzando con su primo, un hombre 10 años menor que ella, enmarcadas para que parecieran una cita romántica clandestina. Incluso citaba una fuente anónima cercana a la familia, probablemente una criada o un conductor pagados generosamente por una cita fabricada, que hablaba del comportamiento errático de Genoveva y sus gastos suntuosos en los meses previos al divorcio. El ataque fue quirúrgico. Estaba diseñado para envenenar la reputación, para pintarla como un actor poco confiable e inmoral ante la opinión pública, antes de que ella tuviera la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal de justicia. Las llamadas telefónicas comenzaron de inmediato. La escuela privada donde estaban inscritos sus hijos, Olivia de 12 años y Benjamín de 10. Padres preocupados susurrando, amigos cuervos de los medios. Las paredes de la jaula dorada, en la que había vivido durante 15 años, de repente se sintieron como si se estuvieran encogiendo, el aire volviéndose escaso. Esa noche, Genoveva estaba sentada en la cocina de la casa que ahora alquilaba, el silencio solo roto por el zumbido del refrigerador. Sus hijos estaban con sus padres esa semana, protegidos de las consecuencias inmediatas, pero ella sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran heridos por la metralla de la guerra de sus padres. Estaba mirando la tableta, el artículo lleno de odio, cuando llamó su abogado. «Es una clásica campaña de desprestigio, Genoveva», dijo Roberto Castro, su voz tranquila y tranquilizadora en medio de la tormenta. «Es feo, pero es predecible. Es lo que hacen los acosadores cuando tienen miedo. No lo leas, no te involucres». «Él está usando las vidas de nuestros hijos, Roberto», susurró ella, su voz quebrada. «Está volviendo a nuestros amigos en mi contra, está retorciendo todo. Sabíamos que lo haría. Ahora tenemos que concentrarnos. Van a atacar el documento en 2 frentes, la firma y el testigo. El experto en caligrafía afirmará que la firma es una falsificación magistral, pero detectable, y harán todo lo que esté en su poder para desacreditar o silenciar al testigo. Necesitamos encontrar a Elías Fuentes antes que ellos». El nombre flotó en el aire. Elías Fuentes, el hombre de rostro amable que había sido testigo de su promesa. Fue expulsado de la empresa hace unos 10 años, recordó Genoveva. Nicolás dijo que lo despidieron,
que había hecho una serie de malas inversiones con los fondos de la empresa. Nicolás lo enmarcó como una traición. Estaba desconsolado. Dijo. Hizo una pausa, una nueva y nauseabunda comprensión amaneciendo en ella. Dios mío, no estaba desconsolado, estaba cubriendo sus huellas. Elías sabía demasiado. Exactamente, dijo Castro. Nicolás se habría asegurado de desacreditarlo mucho antes de que se convirtiera en un posible problema. Probablemente lo obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad inquebrantable y le dieron una indemnización por despido supeditada a su silencio. Encontrarlo será difícil. Estará asustado. Castro ya había contratado a su propio investigador, un discreto ex-detective llamado Franco, para comenzar la búsqueda. Pero los recursos de Nicolás eran ilimitados. Era una carrera. El siguiente ataque fue más personal y mucho más cruel. Un mensajero llegó a su puerta con un aviso legal. Nicolás solicitaba una audiencia de emergencia para obtener la custodia exclusiva de los hijos, citando su comportamiento inestable y engañoso como un peligro para su bienestar. El acuerdo prenupcial, fraudulento, era la prueba A en su presentación. Se fue el golpe que hizo que Genoveva cayera de rodillas. Él estaba usando a sus hijos como palanca, como peones, para ser sacrificados. Ella se acurrucó en el sofá, el documento legal aferrado a su mano. Y por primera vez desde que esto comenzó, sintió una ola de desesperación tan profunda que amenazó con ahogarla. La tranquila determinación que había sentido en la sala del tribunal se evaporó, reemplazada por un miedo crudo y visceral. No solo estaba tratando de ganar, estaba tratando de aniquilarla, de borrarla de su propia vida, de la vida de sus hijos. Fue en ese momento de oscuridad, acurrucada en el sofá de una casa alquilada, cuando su teléfono volvió a sonar. Era Sofía Jiménez. «Acabo de ver la solicitud de custodia», dijo Sofía, con voz llena de una furia fría. «¡Ese maldito bastardo!» Hubo una pausa. «Ken, escúchame, esto es lo que quiere. Quiere que te rindas. Quiere que te desmorones y te des por vencida. Y te devolverá a tus hijos y una vida tranquila. ¿Entiendes? Es una táctica. Va a llevarse a mis hijos», sollozó Genoveva. «No, no lo hará», dijo Sofía, su voz endureciéndose con determinación. «No vamos a dejarlo. Ese hombre tiene más esqueletos en el armario que un cementerio. Tú te defendiste en ese tribunal. Ahora levántate de ese suelo y sigue luchando. Encuentra a ese testigo. Demuestra esa firma. Quema su imperio hasta los cimientos si es necesario. Querías una guerra. La tienes. Es hora de empezar a lanzar tus propias bombas». Las palabras de Sofía atravesaron el miedo. Tenía razón. Esto ya no se trataba solo de un acuerdo prenupcial. Se trataba de supervivencia. Genoveva se secó las lágrimas, con los nudillos blancos mientras apretaba el teléfono. La desesperación se estaba endureciendo en algo más, algo frío y afilado. Rabia. «De acuerdo», dijo, con voz baja y firme. «De acuerdo, Sofía. ¿Cuál es el primer objetivo?» El imperio había contraatacado. Ahora comenzaría la rebelión. La búsqueda de Elías Fuentes fue como cazar un fantasma. Nicolás no solo había despedido a su antiguo mentor, sino que lo había borrado efectivamente. El nombre de Elías fue eliminado del historial corporativo de Herrera Global. Su huella digital casi se vaporizó. Franco, el investigador de Castro, se topó con un callejón sin salida tras otro. La indemnización por despido habría incluido un acuerdo de confidencialidad tan aterrador
que Elías habría tenido miedo incluso de usar su propio nombre en una solicitud de tarjeta de crédito. Nicolás no solo quería que se fuera, quería que desapareciera. Franco informó a Castro y Genoveva en la modesta oficina de Castro. Probablemente lo forzó a un pago en efectivo, lo que lo hizo ilocalizable por medios financieros convencionales. Genoveva, sin embargo, tenía una ventaja sobre los investigadores. Tenía memoria. Durante 15 años, ella había sido el depósito de los pequeños detalles insignificantes de la vida de Nicolás. Detalles que él mismo había olvidado hacía mucho tiempo. Solía hablar de Elías todo el tiempo en los primeros años, dijo ella, cerrando los ojos, obligándose a volver a los recuerdos de un tiempo más feliz. Dijo que Elías era la única persona que podía ganarle al ajedrez. Dijo que Elías no era un hombre de negocios, sino un artesano. Su pasión no era el dinero, era la estructura, construir cosas. Tenía una cabaña en algún lugar. ¿Una cabaña?, preguntó Castro, inclinándose hacia adelante. Sí, en algún lugar de la Sierra de Guadarrama, creo. Elías la construyó él mismo a mano. Nicolás una vez se burló de que Elías preferiría cortar leña que cerrar un trato. Era su santuario. Nicolás le dio la tierra como un regalo años antes de que se separaran. Era una pequeña migaja, pero era más de lo que habían tenido en días. El problema era que los registros de tierras a nombre de Nicolás eran vastos y a menudo estaban protegidos por empresas fantasma. El regalo, dijo Genoveva, abriendo los ojos de golpe. Nicolás lo habría estructurado como una bonificación para minimizar su obligación tributaria. Se habría transferido de la empresa Innovaciones Herrera directamente a Elías Fuentes. Habría sido antes de la gran expansión, cuando formó Herrera Global. Castro ya estaba tecleando furiosamente. Esto era un nuevo vector, una entidad corporativa específica y un marco de tiempo específico. En una hora lo tenían. Una transferencia de escritura de 2008. Una parcela de 5 acres de tierra no incorporada en la provincia de Toledo, regalada de Innovaciones Herrera a un Elías Fuentes. No había dirección oficial, solo un número de parcela en un área densamente boscosa, cerca de un pueblo llamado Roscoe. Ese es él, Genoveva respiró. Franco conducirá hasta allí a primera hora de la mañana, dijo Castro. Será discreto. No queremos asustarlo. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, Franco llamó a Castro desde un cruce de caminos ventoso. Él ha estado aquí, o su gente. La cabaña está vacía, pero fue habitada recientemente. Hay una cafetera fría en la estufa. El correo de los últimos días está sobre la mesa. Pero el hombre se ha ido, y un vecino con el que hablé, un tipo de la calle, dijo que una SUV negra con ventanas polarizadas estuvo estacionada al final del camino de entrada durante la mayor parte de la tarde de ayer. Se fueron justo antes del anochecer. La sangre de Genoveva se heló. El equipo de Nicolás no había necesitado buscar. Sabían exactamente dónde estaba Elías. Habían llegado a él primero. ¿Lo amenazaron? ¿Lo sobornaron?, preguntó ella, paseándose por su sala de estar. Probablemente ambos, dijo Castro con tristeza. Ahora está comprometido. Incluso si lo encontramos, el equipo de Cornejo argumentará que lo coaccionamos o lo sobornamos. Su credibilidad como testigo está por los suelos. Fue un golpe devastador. Su clave para autenticar la firma se había ido. Todo lo que tenían era el documento en sí, que el ejército de expertos de Nicolás ahora estaba catalogando públicamente
como una falsificación de alta tecnología. La narrativa estaba ganando terreno. Genoveva era la esposa desesperada y astuta. Nicolás era el esposo agraviado y magnánimo. Esa noche, incapaz de dormir, Genoveva se encontró en el estudio de su casa alquilada. Estaba desempacando las últimas cajas de su antigua vida, una dolorosa excavación arqueológica a través de 15 años de matrimonio. Abrió un pesado baúl lleno de viejos álbumes de fotos y recuerdos. Había fotos de ella y Nicolás, jóvenes y sonrientes. Fotos de los primeros pasos de los niños, sus primeros cumpleaños, la vida que él ahora estaba tratando de destruir. Cerca del fondo había un portafolios encuadernado en cuero que no había abierto en más de una década. Contenía las obras de arte y las cartas de su vida académica, la persona que era antes de convertirse en la señora Herrera. Sacó un grueso paquete de cartas, atado con una cinta descolorida. Eran de su correspondencia con otros historiadores, con museos, con casas de subastas. Y entonces lo vio. Escondido dentro del paquete, había un sobre hecho de papel familiar de lino azul pálido. Su corazón se detuvo. Era una carta de Nicolás, no una nota romántica, sino una formal de los primeros días de su noviazgo. Le había escrito a su empleador anterior, la Galería de Arte, haciendo una importante donación a su nombre para financiar una beca de investigación con la que ella había soñado durante mucho tiempo. Fue un gesto grandioso y controlador, pero que ella había visto como romántico en ese momento. La carta estaba fechada en febrero de 2010, solo 3 meses antes de que firmaran el acuerdo prenupcial. Y al pie estaba su firma completa, orgullosa y elegante. Se apresuró a buscar el acuerdo prenupcial, del cual Castro le había dado una copia de alta calidad. Colocó la copia junto a la carta. Ella no era experta en caligrafía, pero incluso para su ojo inexperto eran idénticas. La presión de la pluma, el floreo único en la H, el espaciado preciso. Era él. Pero esa no era la bomba. La bomba era el membrete. En la parte superior de la página no decía Nicolás Herrera. Decía Innovaciones Herrera. Y debajo, Oficina del CEO. Él había escrito esta carta oficial de donación en el mismo papel personal que había usado para su acuerdo privado. El papel que él afirmó en sus presentaciones legales era solo para uso personal y nunca para negocios. Una parte clave de su argumento de que el acuerdo prenupcial era un documento no oficial y no vinculante. Esta carta demostró que eso era una mentira. Él usó este papel para correspondencia financiera oficial y vinculante. Pero había más. Ella recordó algo más, otro detalle enterrado por el tiempo. Cuando hizo la donación, la galería, por protocolo, le había enviado una carta de aceptación formal, reconociendo el regalo y sus términos. Y a ella, como beneficiaria, se le había enviado una copia de esa carta. Buscó frenéticamente en otra carpeta. Está llena de viejos documentos profesionales. Y ahí estaba, una carta del director de la galería dirigida al señor Nicolás Herrera. Innovaciones Herrera. Comenzaba. Gracias por su compromiso legalmente vinculante de... Y hacía referencia a su carta por fecha. Era un reconocimiento contemporáneo de un tercero de que una carta escrita en ese mismo papel se consideraba un documento legal vinculante. Sus manos temblaban. Esta era la prueba.
No era tan dramático como un testigo sorpresa, pero en el frío y lógico mundo del derecho contractual, era un misil guiado. No solo autentificaba la firma, autentificaba el papel mismo en que estaba escrito como un medio para sus promesas legales y financieras vinculantes. Evidenciaba toda su defensa. Llamó a Roberto Castro, su voz eléctrica de emoción. «Roberto, lo tengo en frío». Mientras ella explicaba lo que había encontrado, el tranquilo abogado al otro lado de la línea permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, había un nuevo y peligroso filo en su voz, el filo de un luchador a quien se le acaba de entregar el arma perfecta. «Genoveva», dijo lentamente, «no toques esos documentos, no los muevas. Estoy enviando un mensajero independiente para que los recoja y los coloque en una bóveda segura ahora mismo. La audiencia es en 2 días. El señor Cornejo está a punto de tener un día muy, muy malo». ¿Creías que Genoveva tendría una carta bajo la manga tan poderosa? Déjanos tu opinión en los comentarios. El ambiente en la sala del tribunal de la jueza Toledo para la segunda audiencia estaba aún más cargado que la primera. Nicolás Herrera se sentó con confianza, flanqueado por un señor Cornejo engreído y 2 abogados jóvenes. Había pasado la semana controlando magistralmente la narrativa. Su equipo había presentado un voluminoso informe de un analista de caligrafía de renombre nacional, que concluyó con un 99% de certeza que la firma en el acuerdo prenupcial era una falsificación digital y química magistral. También habían presentado una declaración jurada de un aterrorizado Elías Fuentes, sin duda escrita por los abogados de Nicolás, afirmando que nunca había sido testigo de tal documento y que su firma también era una falsificación. La victoria de Nicolás parecía no solo probable, sino inevitable. Él captó la mirada de Genoveva al entrar y le lanzó una mirada de lástima mezclada con desprecio. Era la mirada de un rey que desterraba a un cortesano que se había atrevido a desagradarle. La audiencia comenzó con Cornejo, exponiendo su caso con teatralidad. Calificó el acuerdo prenupcial de patética fantasía y las acciones de Genoveva como una mancha en la santidad del contrato matrimonial. «Hemos proporcionado testimonios de expertos irrefutables, señoría», declaró Cornejo, señalando su montaña de archivos. «La firma es falsa. El testigo ha negado su participación. Simplemente no queda nada más que discutir que las graves sanciones legales que la señora Herrera debe afrontar ahora por este intento de fraude». La jueza Toledo miró a Roberto Castro. «Señor Castro, su respuesta». Castro se puso de pie, tan tranquilo como siempre. «Señoría, no necesitamos refutar las afirmaciones de sus expertos sobre la firma, porque no vamos a debatir la autenticidad de la firma. Vamos a probarla». Presentó la carta que Nicolás le había enviado a la Galería de Arte, sellada en una bolsa de pruebas protectora. «La presento como prueba B, señoría. Esta es una carta escrita por el señor Herrera, 3 meses antes del acuerdo prenupcial, en exactamente el mismo papel personal. Es una carta en la que hace un compromiso financiero sustancial y legalmente vinculante. Tenemos esa firma, y también tenemos la prueba C». Luego presentó la respuesta de la galería, que hacía referencia explícita a la carta de Nicolás, como un compromiso legalmente vinculante. Todo el caso del señor Herrera se basa en la ficción de que este papel era solo para notas informales y que el acuerdo prenupcial, por lo tanto, no era un documento serio, explicó Castro, su voz resonando con una autoridad recién descubierta.
Estos documentos prueban que el señor Herrera usó este mismo papel para asuntos financieros oficiales y vinculantes. Su argumento es una mentira. Dejó que la palabra flotara en el aire. Mentira. Cornejo se puso de pie de un salto, farfullando objeciones, pero la jueza Toledo lo silenció con un gesto. Estaba estudiando las nuevas pruebas con intenso interés. La trampa había sido tendida. El equipo de Nicolás había gastado todos sus recursos desacreditando una firma, pero Castro los había superado al autenticar el papel mismo. El rostro de Nicolás había perdido su sonrisa de confianza. Estaba mirando la carta, un destello de confusión y furia en sus ojos. Lo había olvidado por completo. Además, señoría, continuó Castro, aprovechando su ventaja, la existencia de esta correspondencia, que nuestros propios expertos verificarán con el acuerdo prenupcial, hace irrelevante la declaración jurada coaccionada del señor Fuentes. La evidencia documental es clara. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La marea acababa de cambiar rápida y brutalmente. La jueza Toledo miró a Cornejo. Su expresión fría. Señor Cornejo, admito estos documentos como prueba. Le sugiero que se tome un momento para consultar con su cliente. Era una señal clara. La jueza no solo aceptaba las pruebas, sino que las creía. Pero Genoveva sabía que esto era solo una parte de la batalla. Probar que el acuerdo prenupcial era real era una cosa. Probar la infidelidad era otra. Las historias de los tabloides habían enturbiado las aguas, haciendo que su propio carácter fuera sospechoso. Su evidencia de sus aventuras, los dosieres que había traído a la primera audiencia, podrían ser descartados como el trabajo vengativo de una mujer despreciada. Mientras la jueza pedía un breve receso, Genoveva se inclinó hacia Castro. No es suficiente, Roberto. Cambiarán de estrategia. Admitirán que el acuerdo prenupcial es real, pero argumentarán que la cláusula de infidelidad no se ha activado. Dirán que soy yo quien tuvo la aventura. Castro esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Con eso cuento. Se dio una palmada en el maletín. Hay una cosa más sobre ese acuerdo prenupcial que han pasado por alto. Todos, incluso tú, Jen, se han centrado en la cláusula 4B. Ella lo miró confundida. ¿Qué más hay? Hay un anexo, dijo, bajando la voz. Anexo 2. Una cláusula en la que el propio Nicolás insistió. Una cláusula tan específica y tan extraña que creo que él mismo olvidó que estaba allí. Estaba tan concentrado en el texto principal que nunca imaginó que alguna vez entraría en juego. Deslizó una copia del acuerdo prenupcial sobre la mesa hacia ella y señaló la última página. Era un párrafo corto, escrito de puño y letra de Nicolás, justo encima de las líneas de la firma. Anexo 2. En reconocimiento de las complejidades de la vida que preceden a esta unión, se establecerá y administrará de forma independiente un fideicomiso privado denominado Fideicomiso Fénix por un tercero. En caso de disolución y previa confirmación del cumplimiento de las obligaciones personales preexistentes por parte del señor Herrera, el control de la administración de este fideicomiso y todos sus activos se transferirán a la señorita Paredes para asegurar su ejecución continua y fiel, protegido de conflictos personales. Genoveva lo leyó 2 veces. Estaba denso con jerga legal que Nicolás claramente había escrito él mismo. Obligaciones personales preexistentes. El fideicomiso Fénix. Nunca he oído hablar de esto. ¿Qué significa? Yo tampoco lo sabía, admitió Castro. Así que le pedí a Franco, nuestro investigador, que dejara de buscar a Elías Fuentes y comenzara a investigar esto.
cualquier fideicomiso privado establecido por Nicolás alrededor de la época de su boda. Le tomó una semana perseguir empresas fantasma y cuentas en el extranjero, pero lo encontró. Los ojos de Castro se encontraron con los suyos. Genoveva, la obligación personal preexistente es un hijo. El mundo se inclinó sobre su eje. ¿Un hijo?, susurró ella. Un hijo, nacido un año antes de que conocieras a Nicolás. Su nombre es Leo. Nicolás lo ha mantenido a él y a su madre completamente ocultos. Estableció este fideicomiso para proveerles, pero los pagos estaban supeditados al silencio absoluto de la madre. Estaba aterrorizado de que un escándalo descarrilara su ascenso al poder. Puso esa cláusula en el acuerdo prenupcial como un salvavidas. Pensó que si alguna vez se divorciaban, él podría probar que había cumplido con su obligación, pagándoles, y el asunto se cerraría. Él nunca, jamás, imaginó que serías tú la que estaría a cargo. Genoveva sintió una ola de náuseas. Un hijo, toda una vida secreta que le había ocultado durante 15 años. La profundidad del engaño era asombrosa. No se trataba solo de engaño. Se trataba de una mentira fundamental que se encontraba en el centro mismo de su vida juntos. Esta cláusula, explicó Castro, su voz precisa, es nuestra verdadera arma. Olvídate de la infidelidad por un momento. Esto es más grande. La existencia de un hijo secreto y un fideicomiso secreto, creado para ocultarlo, es la definición misma de traición personal profunda. Es una traición no solo a ti, sino al propio niño. Prueba un patrón de engaño que hace que todas sus otras afirmaciones carezcan de valor. Y lo hermoso de esto es que el acuerdo prenupcial, que él mismo escribió, te da la clave. Te da control sobre el mismo secreto que intentó enterrar. Genoveva miró al otro lado de la sala del tribunal a Nicolás. Estaba inmerso en una furiosa conversación susurrada con Cornejo, sin duda tratando de encontrar cómo contrarrestar la carta de la galería. No tenía idea de lo que se avecinaba. Estaba librando una batalla en su frente occidental, completamente ajeno a que un ejército estaba a punto de coronar las montañas al este. «La madre», dijo Genoveva, su voz apenas audible. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está el niño?» «Se llama Catalina Prado», dijo Castro. «Vive en un pueblo tranquilo en Cantabria. Franco tiene una dirección. Y según él, dejó de recibir sus pagos mensuales del fideicomiso hace 2 meses, justo cuando Nicolás decidió divorciarse de ti. Estaba cortando cabos sueltos. Está asustada y está enojada». La rabia de Genoveva de la otra noche regresó, pero ahora era diferente. Era fría, clara y enfocada. Esto ya no era solo su lucha. Había una mujer inocente y un niño que habían sido manipulados y descartados por el mismo hombre. «El receso casi termina», dijo ella, con su decisión tomada. «Cuando termine, quiero que pidas otra prórroga». Castro parecía sorprendido. «Genoveva, tenemos la ventaja aquí. Necesitamos hacer una cosa más antes de terminar esto», insistió ella, con la mirada de acero. «Voy a Cantabria. Voy a conocer a Catalina Prado. Esto ya no se trata de su dinero. Se trata de sus víctimas. Y no va a enfrentarse solo a una de ellas en este tribunal. Nos va a enfrentar a las 2. El viaje a Cantabria fue un viaje al pasado secreto de Nicolás. Genoveva se sentó en el asiento del pasajero del coche de Roberto Castro. Las ondulantes colinas verdes borrosas por la ventanilla. Le había pedido a Castro que la acompañara, no solo como su abogado, sino como una presencia tranquilizadora. La mujer que estaba a punto de conocer no era una enemiga o una rival. Era una compañera víctima. Catalina Prado vivía en una casa colonial modesta, pero bien cuidada,
en una calle arbolada de un pueblo que se enorgullecía de su tranquila anonimidad. Era el tipo de lugar que un hombre como Nicolás elegiría para esconder un secreto. Agradable, discreto y completamente fuera del radar de las páginas de sociedad. Mientras subían por el camino de piedra, el corazón de Genoveva latía con fuerza. ¿Qué diría? ¿Cómo se inicia una conversación con la mujer que compartió una historia oculta con tu esposo? La puerta se abrió antes de que pudieran llamar. Una mujer estaba allí, su rostro pálido y surcado de preocupación. Pero sus ojos, de un marrón profundo e inteligente, eran decididos. Era menuda, con el pelo oscuro y rizado recogido, y se mantenía con una dignidad tranquila. Esta era Catalina Prado. «Debe ser Genoveva», dijo. Su voz era suave pero firme. «Te he estado esperando. Por favor, pasa». La casa era cálida y habitada, llena de libros y materiales de arte. Fotos de un niño sonriente y de cabello oscuro estaban por todas partes. Leo. Tenía los ojos de Nicolás. Se sentaron en la sala de estar, un silencio incómodo cerniéndose entre ellas. Castro, sintiendo que esta era una conversación que necesitaba tener lugar sin abogados, se excusó para atender una llamada en el jardín. «Mi investigador dijo que habías dejado de recibir pagos», comenzó Genoveva suavemente. Catalina soltó una risa corta y amarga. «El día que su abogado me entregó un nuevo acuerdo de confidencialidad, mucho más restrictivo, los pagos se detuvieron. Quería asegurarse de mi silencio antes de solicitar el divorcio de ti. Cuando me negué a firmarlo, me cortó. Me amenazó con demostrar que era una madre no apta y quitarme a Leo, el mismo hombre que ha visto a su hijo un total de 5 veces en toda su vida. Los paralelismos eran escalofriantes. Él estaba usando la misma táctica con ambas. «Me dijo que fuiste una aventura de una noche», confesó Genoveva, las palabras sabiendo a ceniza. «Un error que tuvo que manejar». Los ojos de Catalina brillaron con un dolor que claramente aún era reciente. «Estuvimos juntos casi 2 años. Yo era una analista junior en un banco que estaba ayudando a financiar Innovaciones Herrera. Él era brillante, encantador. Ya conoces la historia. Me enamoré de él. Creí que me amaba. Cuando le dije que estaba embarazada, cambió. Todo se trataba del escándalo, de cómo arruinaría su imagen pública, de cómo destruiría la empresa que estaba a punto de salir a bolsa. Miró hacia una foto de su hijo pateando una pelota de fútbol. Me convenció de que me fuera. Dijo que era la única manera de garantizar un futuro para nuestro hijo. Creó el fideicomiso Fénix, lo llamó. Tan dramático. Dijo que era sobre nuestro hijo resurgiendo de las cenizas de nuestra relación. Me hizo prometer que nunca lo contactaría, que nunca revelaría la paternidad de Leo. Dijo que si lo hacía, usaría su poder para asegurarse de que nunca más viera a mi hijo. Yo era joven y estaba aterrorizada. Así que accedí. Él puso una cláusula sobre el fideicomiso en nuestro acuerdo prenupcial, dijo Genoveva en voz baja. Catalina la miró sorprendida. ¿El qué? Nunca pensó que se encontraría o que el acuerdo prenupcial alguna vez saldría a la luz. Y en él le dio a su esposa el control total sobre el fideicomiso en caso de divorcio. Por un largo momento, Catalina simplemente la miró fijamente. Luego, por primera vez, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Era una sonrisa de pura e inalterada ironía. La pura arrogancia del hombre era casi cómica.
En su intento de construir un sistema de control infalible, había creado el mismo mecanismo de su propia caída. Así que el hombre que ha pasado 16 años tratando de mantenernos separadas, ahora ha unido legalmente nuestros futuros, reflexionó Catalina. Poético. Él también está tratando de llevarse a mis hijos, dijo Genoveva. Me está pintando como un monstruo, inestable y fraudulento en la prensa. Está tratando de borrarme. Porque somos las dos personas que sabemos quién es realmente, dijo Catalina, su voz endureciéndose. Detrás del encanto, detrás de los miles de millones. Es un cobarde. Le aterroriza cualquier cosa que no pueda controlar. De la verdad. Una comprensión pasó entre las dos mujeres, sólida y tácita. No eran rivales. Eran aliadas, forjadas en el fuego de una traición común. Eran las arquitectas de su pasado y su presente, y ahora serían las arquitectas de su futuro. Su abogado, Cornejo, te pintará como una extorsionista, le advirtió Genoveva. Dirá que estás en connivencia conmigo para obtener un pago mayor. Que lo intente, dijo Catalina, su dignidad como un escudo. Tengo 16 años de cartas que le escribí a Leo sobre su padre, cartas que nunca envié. Tengo la única fotografía de Nicolás sosteniéndolo de bebé. Una fotografía que su equipo de seguridad intentó confiscar. Tengo los documentos originales del fideicomiso que me hizo firmar. Esto no se trata de dinero. Se trata de que mi hijo sepa que su madre no era un secreto vergonzoso y que su padre es responsable de su existencia. Pasaron las siguientes 2 horas planificando. Catalina accedió a testificar. No sería un testigo hostil arrastrado a la corte con una citación. Entraría voluntariamente como testigo de Genoveva. Roberto Castro se unió a ellas nuevamente, su mente legal estructurando cuidadosamente el testimonio de Catalina para que fuera factual, irrefutable y devastador. Mientras Genoveva y Castro se iban, Catalina detuvo a Genoveva en la puerta. Genoveva, dijo, con expresión seria. Cuando obtengas el control de ese fideicomiso, no quiero su dinero, quiero su nombre. Quiero que Leo tenga la opción de ser reconocido como un Herrera, si así lo elige cuando sea mayor. Eso es todo lo que siempre he querido. Haré más que eso, prometió Genoveva, con una convicción que incluso a ella misma la sorprendió. El acuerdo prenupcial me da el 51% de Innovaciones Herrera, la empresa fundacional. Para mí tampoco se trata de dinero. Se trata del principio, y el principio es que el éxito de esa empresa se construyó sobre una mentira. Parte de su legado ahora será asegurar el futuro del hijo que su fundador intentó ocultar. Se dieron la mano, no como una formalidad, sino como un pacto. De hecho, de camino de regreso a Madrid, con el sol poniente proyectando largas sombras sobre la autopista, Genoveva sintió un profundo cambio dentro de sí misma. El miedo y la desesperación se habían ido, quemados por una ira justificada y un nuevo propósito. Nicolás había querido que ella fuera un punto de quietud en su mundo en constante giro. En cambio, se había convertido en la fuerza que estaba a punto de detener su mundo por completo. Él pensó que estaba en guerra con la mujer tranquila y tímida con la que se había casado. No tenía idea de que ahora estaba en guerra con las dos mujeres que tenían toda su historia y su legado en sus manos. El último día en el tribunal fue una fortaleza de arrogancia del lado de Nicolás Herrera. Sus abogados estaban confiados, su victoria casi asegurada. Estaban preparados para despachar las acusaciones de infidelidad como moscas, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a un dragón. Cuando entró la jueza Toledo, Roberto Castro se puso de pie.
Señoría, comenzó, ahora probaremos la profunda traición personal que activa este acuerdo prenupcial. Llamamos a nuestra testigo Catalina Prado. El nombre no significó nada para el equipo de Nicolás, pero cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron y entró una mujer serena y de cabello oscuro, el rostro de Nicolás se puso blanco como el papel. Conocía a ese fantasma. Comprendió en un cegador destello de terror que el juego había terminado. Catalina tomó el estrado. La primera pregunta de Castro fue un golpe quirúrgico. Señora Prado, ¿podría indicar su relación con el señor Herrera? Su voz era clara y firme, cortando el silencio. Él es el padre de mi hijo de 16 años. Las palabras detonaron en la sala del tribunal. Los jadeos resonaron mientras los reporteros se apresuraban. Cornejo miró a su cliente, un hombre congelado en un estado de rigor mortis viviente, y supo que le habían dado jaque mate. La narrativa cuidadosamente construida de un esposo agraviado fue incinerada en el acto. Castro presentó las pruebas, los documentos del fideicomiso Fénix, la fotografía de Nicolás, sosteniendo a su hijo pequeño, los 16 años de verdad oculta. Fue una avalancha que enterró por completo las mentiras de Nicolás. La jueza Toledo había visto suficiente. Su rostro era una máscara de fría furia. Miró el caparazón del hombre en la mesa del acusado con absoluto desprecio. Este tribunal encuentra que el acuerdo prenupcial es auténtico y vinculante, declaró, su voz resonando con finalidad. El testimonio escuchado hoy prueba un engaño tan profundo que es asombroso. Por lo tanto, el tribunal ordena la aplicación inmediata del acuerdo. Golpeteó su mazo, cada golpe un clavo en el ataúd del imperio de Nicolás. El 51% de participación de control en Innovaciones Herrera será transferido a la señora Genoveva Herrera. El control total del fideicomiso Fénix se transfiere por la presente a la señora Herrera. Y este tribunal notificará a la oficina del fiscal de distrito sobre posibles perjurios. Fue una aniquilación total. Nicolás se quedó destrozado mientras Genoveva se levantaba. Pasó junto a él no con triunfo, sino con una tranquila finalidad. Se encontró con Catalina, y las dos mujeres compartieron una mirada de solidaridad, un pacto silencioso entre los dos pilares de la verdad que él había intentado enterrar. Mientras Genoveva salía del tribunal hacia las brillantes luces de una nueva vida, no era solo una divorciada. Era una vencedora, una superviviente que había usado la verdad como arma y había reclamado no solo su fortuna, sino su alma. Esa fue la increíble historia de Genoveva Herrera, una mujer que demostró que la persona más tranquila de la sala suele ser la más peligrosa. Esto no fue solo un divorcio, fue una clase magistral de estrategia, paciencia y el poder inquebrantable de la verdad. Es una historia sobre cómo las traiciones más profundas a menudo siembran las semillas de su propia destrucción. Nicolás Herrera construyó un imperio sobre secretos, pero olvidó que los secretos tienen una fecha de caducidad y que las mujeres que despreció se convirtieron en las árbitros de su destino. Si esta historia de engaño, resiliencia y justicia definitiva te ha cautivado, y si crees en el poder de una sola persona para derribar a un gigante, entonces demuéstranos tu apoyo. Dale me gusta a este video para hacernos saber que quieres más. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que la fuerza viene en muchas formas. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal. Te traemos los dramas de la vida real más atractivos cada semana, demostrando que a veces las historias más impactantes son las que son verdad.
Haz clic en la campanita para no perderte ninguna actualización.